Es muy habitual que veas a una persona cruzarse de brazos cuando está nerviosa o en una posición defensiva. Y este es un comportamiento inconsciente y universal. Cuando te cruzas de brazos, estás protegiendo tus órganos vitales. Ya lo he comentado en varios vídeos antes. Nuestro cerebro humano funciona de forma muy similar a como lo hacía hace cientos de años. De algún modo, ante situaciones de inseguridad, el cerebro lanza el mensaje de protege tus órganos. Todo lo demás es secundario. Si conservas los órganos, conservas la vida. De modo que tú te cruzas de brazos si te sientes a salvo. Ya sé qué estás pensando. Ah, pues yo me cruzo de brazos porque así estoy cómodo, no es que esté nervioso ni a la defensiva. Y yo te pregunto, ahora mismo, ¿tienes los brazos cruzados? ¿Te cruzas de brazos cuando estás en cama o cuando estás paseando en pijama por la cocina o cuando estás tirado en el sofá? Habrá personas que sí, claro, hay excepciones para todo, pero lo más probable es que ese no sea el caso. Lo que te quiero decir es que sí, claro que te sientes más cómodo cuando te cruzas de brazos en cualquier situación social, porque estás protegiendo tus órganos y eso lanza un mensaje a tu cerebro de que puedes relajarse. De modo que estás más tranquilo, estás más a gusto con los brazos cruzados. Se baja tu ritmo cardíaco y eso siempre sienta bien. Pero cuando estás solo y relajado, es muy poco probable que estés con los brazos cruzados, porque anatómicamente es mucho más cómodo estar con los brazos sueltos, relajados y no entrecruzados delante de nuestros órganos. De modo que piénsalo. Tal vez tú sí seas de esas excepciones que pasean con los brazos cruzados en pijama por la cocina de su casa. Pero si no es así, pregúntate si realmente es una razón anatómica la que te lleva a estar con los brazos cruzados en situaciones sociales. Es muy probable que se trate de comodidad emocional. Y si tras reflexionarlo llegas a la conclusión de que efectivamente se trata de un comportamiento de autoprotección, quiero animarte a que intentes dejar de hacerlo. Así como hay comportamientos defensivos prácticamente inapreciables, este no es uno de ellos. Cuando te cruzas de brazos en una situación social, eso dispara alertas en el subconsciente de quienes tienes delante. Al instante te perciben de forma más negativa porque tu bloqueo es demasiado notorio, demasiado visible. Ten mucho cuidado porque estás lanzando un mensaje de vulnerabilidad e indefensión. Y dependiendo de la persona que tengas delante, podrías ser un blanco fácil. Si formas parte del campus de poder personal, echa un vistazo a una de las capacitaciones que tienes incluidas, que es el curso experto en cerebro manipulador. Y ahí vas a tener pues cantidad de herramientas y recursos para aprender a identificar cuando la persona que tienes delante intenta sacar provecho de ti. 30kcoaching.com/poder personal para quienes todavía no estéis en el campus. Entonces, si simplemente sientes que no eres capaz de descruzar los brazos porque no sabes qué hacer con ellos o porque tu nivel de introversión no te lo permite, un paso intermedio podría ser sostener algo en la mano. Es decir, tener algo delante de tu tronco que implique no estar con los brazos cruzados, pero sí lanzarle a tu cerebro esa sensación de autoprotección. Si sostienes, por ejemplo, en una situación social una bebida en la mano y la mantienes así delante de tu tronco, tu cerebro recibirá ese mensaje de que tú estás autoprotegido, pero la otra persona no te percibirá en una postura tan dramática como sería un cruce de brazos. Es probable que esa situación, esa postura con tu bebida en la mano delante de tu tronco, le pase desapercibida. Aún así, la meta es que puedas llegar a sentirte cómodo despejando el espacio frente a tu tronco. Tu impacto en otras personas será mucho más positivo y poderoso si lo consigues. Y al contrario, si te encuentras interactuando con una persona que mantiene sus brazos cruzados todo el tiempo mientras habla contigo, sé consciente de que es probable que por alguna razón no se esté sintiendo del todo cómoda. A veces será por cuestiones que dependen de ti. Por ejemplo, puedes probar a ser menos efusivo o a darle más espacio personal. Pero otras veces simplemente se tratará de una persona introvertida y seguirá siéndolo independientemente de cómo te comportes tú. En ese caso te interesa conseguir que rompa el cruce de brazos para que su cerebro reciba el mensaje de que no eres una amenaza. De modo que busca la manera
de lograr que use sus manos. Por ejemplo, si es una negociación, lleva algún informe, algún documento, algún papel que puedas entregarle y así consigas que esa persona desbloquee su tronco y se abra para coger eso que tú le estés dando. Esto lo llevará a abrir su espacio de protección. Parece una tontería, pero algo tan simple y tan sencillo como esto lo va a llevar a estar psicológicamente más propenso a decir que sí a lo que tú le digas, a estar de acuerdo contigo o incluso a mantener una actitud más abierta hacia ti en general. Vale la pena intentarlo. Bien, pues ahora vamos a ver precisamente cómo podemos obtener más pistas concretas que nos lleven a determinar si ese nerviosismo que percibimos en la otra persona se debe a entusiasmo, ansiedad, excitación o si es un indicio negativo de incomodidad. Por aquí te dejo 5 gestos delatadores del lenguaje corporal que te dicen si estás teniendo éxito con esa persona. Y por aquí te dejo un botón de acceso a la tienda 30K, donde encontrarás recursos de autocoaching muy divertidos.